Hoy que reviento. Ya no aguanto más. ¿Alguna vez sentiste que alguien te está robando tu vida en tu propia casa? Porque eso es exactamente lo que está pasando. Mi amiga y yo, la voy a llamar Carla, éramos compañeras de apartamento desde hace 3 años. Siempre nos llevamos bien. No éramos mejores amigas del alma, pero teníamos química, respeto y buena convivencia. Dividíamos los gastos a la mitad, cocinábamos por turnos y nos cubríamos las espaldas cuando alguna tenía un mal día. Pensé que esto era estabilidad, paz, un hogar, hasta que apareció él, Marco, el nuevo novio de Carla, un tipo que al principio parecía normal, algo callado, con esa sonrisa de yo sé más que tú, que me incomodaba, pero como Carla parecía feliz, yo me mantuve al margen. No me meto en las relaciones de los demás, hasta que su relación empezó a vivir conmigo. Primero fueron las visitas, luego las visitas más largas, luego las visitas que se convertían en semanas. Un día me desperté y lo vi en calzoncillos, frascándose mientras sacaba jugo de mi nevera. Aún no sé si esa imagen me provocó risa, asco o furia. Y ni un centavo de alquiler, ni uno. Al principio traté de hablar con Carla de forma calmada. Le dije que entendía que estuviera enamorada, pero que el apartamento era de 2 personas, que si él iba a quedarse tanto tiempo, al menos debería contribuir con algo. Su respuesta: ay, no seas exagerada, solo se queda porque está entre trabajos. En cuanto se estabilice, buscará su propio lugar. Eso fue hace 3 meses. En estos 3 meses, Marco ha ocupado más espacio que yo, literalmente. Sus cosas están por toda la sala. Una de mis toallas desapareció misteriosamente y luego apareció en su lado del armario, mal lavada. Convirtió el baño en una zona de guerra con su espuma de afeitar y sus pelos en el lavabo. Y el colmo fue la lista. Sí, una jodida lista. Un día, llego de trabajar, estoy agotada, tengo un dolor de cabeza horrible y lo único que quiero es meterme a la ducha, comer algo y ver mi serie en paz. Pero en la mesa del comedor hay una hoja de papel, escrita a mano, con el título Normas de convivencia para la armonía del hogar. Yo pensé que era una broma, de verdad lo pensé, me reí, luego la leí. Era de Marco, una lista de 12 reglas, algunas joyitas incluidas, no hacer ruido a partir de las 9 p.m. porque interfiere con mi proceso de meditación, evitar cocinar comidas con olores fuertes, como curry, cebolla o ajo, no usar la televisión en la sala más de 1 hora diaria para evitar exceso de estímulos, mantener el espacio común lo más minimalista posible, sin cojines decorativos, velas ni plantas innecesarias. Y mi favorita, consultar previamente antes de invitar personas externas al apartamento. Mi apartamento, el mismo donde él vive de gratis, con mi wifi, mi papel higiénico, mi shampoo y mi espacio. Me temblaba el ojo del coraje. Esa noche exploté. Fui directo a Carla, lista en mano, y le pregunté si esto era una broma. Ella se puso tensa pero no sorprendida. Lo peor es que intentó defenderlo. Me dijo que Marco es sensible a los estímulos, que le cuesta mucho adaptarse a nuevos espacios y que solo quería sentirse seguro y cómodo. ¿Y yo qué? ¿Dónde está mi comodidad? ¿Mi seguridad? Le dije que esto era inaceptable, que no iba a vivir bajo las reglas de un intruso, que si él iba a quedarse necesitaba pagar su parte, al menos el 1/3 de renta y servicios. Carla se echó a llorar, literalmente en lágrimas. Dijo que yo estaba siendo cruel y que Marco ya estaba pasando por mucho, que su familia lo había echado y que esto era todo lo que tenía. Me sentí como la villana de una telenovela. Pensé que tal vez exageré. Me sentí culpable por un par de días, hasta que encontré mi botella de vino favorita, la que me regalaron en mi cumpleaños, vacía en la basura, sin nota, sin disculpa. Y luego me di cuenta de que mi cuenta de Spotify estaba abierta en otro dispositivo. Marco la estaba usando. También mi cuenta de Netflix. Le cambié la contraseña de todo. Y adivinen qué hizo. Me acusó de ser pasivo-agresiva y poco empática con su proceso de sanación. Carla me dejó de hablar por 2 días. Las tensiones subieron de nivel. Ya ni siquiera podía estar en la sala sin sentir que invadía algo. Empecé a comer en mi cuarto, a usar auriculares hasta en mi propio baño. La incomodidad era física. Cada vez que abría la puerta de mi hogar, me sentía como una invitada en un hostal administrado por hippies dictatoriales. Lo peor vino el fin de semana pasado. Tenía una entrevista de trabajo por Zoom desde casa. Avisé con tiempo. Puse un cartel en la puerta. Silencio, entrevista en curso. Por favor, no molestar. A la mitad de mi presentación, mientras hablaba con el jefe de recursos humanos de una empresa donde realmente quería entrar, se escuchó la voz de Marco, furioso, gritando desde la cocina. ¿Quién se comió mi aguacate? Murió mi entrevista.
murió mi oportunidad, murió mi paciencia. Esa misma noche le dije a Carla que esto no podía seguir, que necesitaba una solución ya, que si Marco no se iba, yo sí lo haría. Su reacción fue más violenta de lo que esperaba. Me gritó, dijo que era una traidora, una egoísta, que no entendía lo que era amar a alguien que necesita ayuda. Me dijo que yo era tóxica y que por eso nunca mantenía una relación estable. Marco desde el fondo decía cosas como, se nota que no trabaja en su crecimiento personal y esto es energía muy baja, deberías hacer journaling. Yo estaba en shock. Ahora mismo estoy en casa de una amiga, escribiendo esto desde su sofá. Tengo una maleta, mi laptop y mi dignidad colgando de un hilo. No sé qué hacer. Estoy pagando la mitad del alquiler todavía, porque el contrato está a nombre de ambas, pero ya no estoy viviendo allí. No sé si ir a la administración del edificio, pelear por mis derechos, cambiar la cerradura o simplemente soltar todo y empezar de nuevo. Carla me bloqueó de WhatsApp. Marco me escribió un correo electrónico, con el asunto propuesta para reestructuración de espacios conscientes. No lo abrí, no puedo. Siento que si lo leo voy a incendiar algo. ¿Debería hacer una actualización? Hay más detalles que no conté. Actualización 1. Gracias por todos los comentarios. No esperaba que tanta gente se sintiera tan identificada o igual de enojada que yo. Leer sus respuestas me hizo sentir validada por primera vez desde que empezó este infierno. Como les dije, me fui a casa de una amiga, a quien vamos a llamar Laura. Ella fue la primera en decirme que todo esto era completamente jodido, que yo no estaba loca y que ya era hora de poner límites reales. Me quedé con ella 4 días, intentando calmarme y pensar con claridad. Durante ese tiempo, no dejaba de revisar mis correos con miedo a que Marco mandara algo nuevo. Sí, me mandó otro correo con el título Dinámicas de poder y desintoxicación del espacio, pero ni lo abrí. Me sentía tan furiosa y al mismo tiempo culpable, como si estuviera abandonando a alguien que se supone que era mi amiga. Pero la gota que derramó el vaso fue el alquiler. Revisé la cuenta conjunta que usamos para pagar el arriendo y servicios. Sorpresa, Carla no había depositado su parte ese mes. Y cuando le escribí por email, porque recordemos, me tiene bloqueada. Me respondió que Marco había perdido una cámara que quería vender y que estaban cortos de dinero ese mes, así que esperaban que yo lo cubriera esta vez. No solo me están sacando de mi casa, no solo se quedaron con mi espacio, mis cosas, mi tranquilidad, ahora esperan que pague por ello también. Me sentí estafada emocionalmente, como si me hubieran lavado el cerebro lentamente hasta dejarme creyendo que tenía que ser comprensiva con una situación que, si le pasara a cualquier otra persona, yo misma estaría gritando, «¡Sal de ahí ahora mismo!». Así que hice algo que probablemente detonó una bomba. Fui directamente a la oficina de administración del edificio. Expliqué la situación con calma, que había un tercer ocupante no registrado, que se rehusaba a pagar, que me estaba haciendo la vida imposible y que yo no quería seguir siendo responsable legal de ese contrato si las condiciones actuales seguían así. La señora de la administración me miró con cara de «otra más» y me dijo algo muy interesante. «Marco, alto, delgado, con coleta y sandalias todo el año». Sí, ya tuvimos problemas con él en otro edificio hace como 1 año. ¿Perdón? Resulta que no era la primera vez que hacía esto. Vivió con otra chica, otra víctima, en otro complejo del mismo grupo inmobiliario. Y fue la misma historia. Se instaló, dejó de pagar, creó reglas de convivencia ridículas y terminó provocando que la otra persona rompiera el contrato para irse. No podía creerlo. Era como descubrir que estaba siendo víctima de un estafador emocional en serie. Con esa información, empecé a moverme rápido. Consulté con una abogada amiga de Laura, quien me dijo que sí, puedo exigir la disolución anticipada del contrato, siempre y cuando pruebe que la convivencia se volvió inviable por razones ajenas a mí. Me recomendó reunir capturas de los correos de Marco, las notas, fotos de sus cosas invadiendo espacios comunes e incluso el audio de la entrevista que se arruinó, porque por suerte tenía grabación parcial. Así que empecé a armar un pequeño dossier del infierno, mientras Laura me ayudaba con té y vino en las noches. Mientras tanto, Carla finalmente me desbloqueó. No para pedir disculpas, claro. Me mandó un audio de 5 minutos llorando, diciendo que no puede creer que quiera arruinarle la vida a ella y a Marco, que él está haciendo un esfuerzo increíble por reconstruirse, y que yo no tengo idea de lo que es amar a alguien verdaderamente. Al final del audio, me dijo que si sigo esparciendo mentiras sobre Marco, él está dispuesto a tomar acciones legales. Me reí tanto que lloré. No sé si por la amenaza ridícula o por el nivel de locura al que llegamos. Pero ahí no terminó.
Un día después, cuando fui a recoger algunas cosas con Laura, avisé con antelación, por si acaso, encontré la puerta con una cadena puesta por dentro. No me dejaron entrar. Desde el otro lado escuché pasos, risas y música. Marco puso música relajante, de esas de bosque y cuencos tibetanos, casi como si estuviera meditando mientras me robaban mi espacio. Toqué, llamé, nada, me ignoraron. Tuve que llamar a un cerrajero para abrir la puerta. Cuando entré, Carla me gritó como si yo fuera una criminal. Me dijo que había cruzado una línea y que estaba violentando su espacio de sanación. Le dije que en 48 horas me iba a la policía y a la administración con todo. Les di ese ultimátum mientras Marco escribía algo en su maldita libreta Moleskine sin decir una palabra. Me largué antes de prenderle fuego al sofá. Hoy mismo entregué todos los documentos a la administración y hablé con la abogada. Vamos a iniciar un proceso formal de disolución anticipada del contrato. Y si Carla quiere seguir en el apartamento, va a tener que asumir el arriendo completo o conseguir un nuevo contrato a su nombre. Le van a dar un plazo. Si no cumple, la sacan. Así de claro. No tengo idea cómo va a reaccionar. Estoy preparada para una guerra emocional. Carla era mi amiga, o eso creía. Ahora se siente como si viviera con un parásito que se disfrazó de amor y absorbió todo a su alrededor. Ah, y casi lo olvido. Hoy en la tarde Marco me mandó otro correo. Solo vi el asunto antes de borrarlo. La guerra energética solo atrae más guerra. Estás en un punto de quiebre espiritual. ¡Qué ironía! Porque sí, estoy al borde del quiebre, pero no espiritual. Estoy al borde de una demanda. Actualización 2. Final. Ok, respiren conmigo. No pensé que esto podía empeorar, pero por supuesto que empeoró. Porque cuando uno cree que ya tocó fondo, aparece alguien con una pala. Voy a intentar contarlo todo sin explotar. Aunque juro que estoy escribiendo esto con los dedos temblando y la mandíbula apretada. Después del ultimátum que les di, 48 horas, o se iba todo al demonio legalmente, me desaparecí del radar. No escribí, no llamé, solo esperé. Mi abogada me dijo que era importante no generar más contacto directo con ellos, así que seguí sus consejos. Me mantuve lo más distante posible mientras ella preparaba la notificación formal de disolución del contrato. Y entonces, ayer por la noche, mi excasero me llama al celular. Sí, él, un hombre con el que no hablaba desde que me mudé hace 3 años. Al principio pensé que era una llamada equivocada, pero su tono era tenso. Me dijo, ¿tú conoces a un tal Marco? ¿Tiene algo que ver contigo? Está aquí, en mi edificio, diciendo que lo echaste injustamente y que yo debería alquilarle algo por compasión. ¿Qué está pasando? Me paralicé. Resulta que Marco fue hasta donde vivía yo antes, mi antigua dirección, donde viví sola por 1 año antes de mudarme con Carla, y le pidió al dueño que le alquilara ese mismo apartamento, diciendo que lo necesitaba porque yo lo había dejado sin hogar. Que éramos una especie de familia espiritual y que yo había sucumbido a patrones tóxicos y materiales. ¿Saben cómo consiguió esa dirección? En una libreta que dejé olvidada en la sala de mi apartamento. Una libreta que tenía apuntes viejos y, entre otras cosas, una página donde estaba mi lista de mudanzas anterior, mi diario, mi espacio privado. Y él lo leyó, lo usó para manipular a alguien más. Lo que me da escalofríos es que, según mi ex casero, Marco le dijo que yo no era la misma desde que me alejé de ciertas prácticas de energía y que él solo quería ayudarme, pero que no lo dejaba porque estaba atrapada en mi ego. Les juro por Dios, esto ya no es solo molesto, es aterrador. Cuando le conté esto a Laura, que básicamente ya es mi terapeuta oficial, me agarró del brazo y me dijo, necesitas bloquearlo de todo y dejar de jugar a ser la racional. Esto es abuso disfrazado de espiritualidad. Y tiene razón. Fui a buscar mi libreta esa misma noche con una amiga más, por seguridad, y ya no estaba. Lo que sí encontré fue una hoja en la puerta de mi habitación, con una frase escrita con marcador dorado. Los objetos no son posesiones, son extensiones del alma que el universo redistribuye cuando es necesario. Firmado, Marco. En ese momento me quebré. Literalmente colapsé en el pasillo. Me senté en el suelo a llorar como si tuviera 5 años. No podía más. No se trataba ya del apartamento, ni del dinero. Dibujos míos de cuando tenía ansiedad. Fragmentos de cosas que jamás nadie debía leer. Y él lo leyó. Y lo interpretó. Y lo usó. Mi abogada al ver todo esto actuó rapidísimo.
Solicitó una orden judicial para que Marco fuera formalmente notificado como ocupante no registrado y sin derechos sobre el contrato. También presentamos una denuncia por violación de privacidad, uso indebido de pertenencias personales y acoso. Como no teníamos cámaras dentro del apartamento, lo de la libreta se sustentó con pruebas circunstanciales. Fotos de la frase escrita, los correos previos, los testimonios de vecinos y del ex casero. La administración del edificio también se involucró, y eso fue crucial. A la mañana siguiente se presentó el representante legal del condominio con un funcionario judicial y una patrulla de apoyo. No hubo necesidad de drama. Marco estaba meditando, sí, otra vez, y Carla lloraba en silencio cuando llegaron. No hubo gritos, solo silencio y vergüenza. Les dieron 48 horas para abandonar el apartamento. Carla intentó convencer al representante de que ella podía asumir el contrato, pero no tenía cómo demostrar solvencia económica ni historial limpio. El caso ya estaba manchado. Se fueron ayer. No sé a dónde. No me interesa. Cuando fui a revisar el apartamento después de que se marcharon, todo era un caos. Habían dejado sahumerios quemados, frases escritas en las paredes con lápiz, que tuve que borrar, y una caja con algunas de mis cosas dentro. Entre ellas estaba mi libreta. Faltaban páginas, algunas arrancadas, otras dobladas, y una que tenía escrita a mano una nota de Marco. Tu alma tiene heridas. Yo solo quise ayudar a sanarlas. Lamento que no hayas entendido mi misión. Vomité en el baño. Hoy devolví las llaves del apartamento a la administración. Cancelé lo que restaba del contrato y me fui. Estoy durmiendo en casa de Laura por ahora, hasta que encuentre un lugar mío, nuevo, limpio, sin fantasmas. Carla me bloqueó otra vez. Su Instagram ahora es una mezcla de frases espirituales tipo, agradece incluso a quienes te dañaron, ellos fueron tu lección. Honestamente, me da pena por ella. Se fue muy profundo y muy ciega por alguien que no era más que un parásito disfrazado de guía. Yo estoy empezando de cero, cansada, rota, pero libre. Gracias a todos los que me dijeron que no estaba loca, que esto no era una pelea de roomies, sino una invasión emocional. Gracias por leer.